Unos momentos, por favor. Esperando ahí que Daniela se conecte. Bien. ¿Qué tal, Daniela? Bien, hola. Hola, Bien, ¿cómo no podía estás? ajustar la cámara, perdón. No, todo bien. Los accidentes normales. Soy una novata en esto, perdón. Muy raro que a uno le inviten a conversar. No, todo bien. Va a ser una conversación interesante, relajada, sin De mí. grande. Sí, todo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien por allá? Bien, todo bien. Estoy aquí en la casa de mi padre. Qué bueno, qué bueno. Oye, nada, pues a nombre de Siluz queremos como igual agradecerte tu tiempo y agradecerte que queráis como compartir un poco la experiencia de tu trabajo y un poco como, o sea, básicamente poder conversar contigo de tres grandes aspectos en esta como charla. Pero antes de eso hay que hacer una mención un poquito a tu trayectoria, lo vamos a hacer muy breve. Eh, Daniela Valenzuela es fotógrafa de profesión, diseñadora y técnica de iluminación para música, teatro y espectáculo. Es autodidacta y se ha formado en algunos cursos de especialización en Alemania, en el MI Lighting de Light Power en Alemania, y ha girado con compañías de teatro, con bandas y con circo por varias partes del mundo. Ha sido una trotamundo de la luz. Y, y actualmente dirige un proyecto que se llama Blackout.com, que es una plataforma que habla acerca de los procesos técnicos y procesos creativos de la industria del arte y el espectáculo. Y esta plataforma, por interno, Daniela me contaba que lo lanza en agosto, así que estamos todos expectantes a cómo hacer esa Muy pronto. plataforma. Muy pronto, Pronto. excelente. 18 Eh, agosto. Excelente. Nosotros de alguna manera queremos como enfocar esta conversación en tres grandes aspectos para poder un poco dirigir esta conversación. Lo primero que tiene que ver con luminotecnia, diseño e historia de la luz, como un primer aspecto. Un segundo aspecto que tiene que ver con el proceso creativo tuyo en relación a los campos del teatro y alguna mención, y evidentemente en el campo de la música. Y también que nos podáis hablar de experiencias eh, en arte lumínico que has tenido este último tiempo. Sabemos que fuiste la creadora del proyecto de Luz para la Memoria, que se desarrolló en la Galería Cima. Entonces también que nos pudierais como comentar un poco esos temas. Así que abierta la conversación, Dani, y nada, queríamos como escucharte un poquito acerca de como entender un poco la gente que está entrando, que quizás que no tiene muchos conocimientos técnicos, que nos pudierais comentar qué entendemos por luminotecnia y qué entendemos por diseño lumínico, que al parecer son como cosas que van de la mano, pero tienen diferencias. Eso, Dani. Bueno, primero, gracias por invitarme también a conversar. Es raro que a uno le inviten en general porque trabajamos muy detrás de escena. Y está bueno hacer el ejercicio de compartir. A veces lo poco que uno sabe le puede servir mucho a alguien que está interesado en la luz. Eh, bueno, la luminotecnia es todos los procesos técnicos que se involucran en la producción y el control de la luz, ¿ya? Para fines artísticos o industriales. En el caso de la iluminación escénica, en el aspecto de la producción está todos los fabricantes de iluminación, de luminarias, de instrumentos, que en el fondo vienen del campo de la experimentación también y cómo en el tiempo esta industria un poco se ha surtido ya apareció fabricantes de iluminación que la tendencia en general, así como en el mundo, es a trabajar desde la eficiencia lumínica, desde la eficiencia energética, como que ese ha sido un poco el desarrollo de la producción de luminarias para iluminación escénica. Y en relación al control, en control también yo incluí un poco la parte de la programación, que también ha sido en el tiempo se han desarrollado mecanismos para poder controlar aquellas propiedades de la luz
que están involucradas en un escenario o en un proceso creativo escénico, digamos. Y en relación al diseño, tiene más que ver con cómo las funciones de la luz en el fondo aplican a la hora de establecer un proceso creativo colectivo, porque no olvidemos eso, el diseño de iluminación en el escenario es un proceso colectivo de trabajo que en el fondo se trabaja a partir siempre de un texto y de diferentes elementos escenográficos que la luz en el fondo tiene que potenciar y narrar además, ¿ya? Durante ese proceso. Eso, más o menos. Entre luminotecnia o sea, la luminotecnia de alguna forma comprende todo el sistema de iluminación que está involucrado a la hora del diseño. Y es bien interesante porque todo ese sistema técnico, en el fondo, está súper íntimamente ligado al proceso creativo del diseño de iluminación. O sea, uno a la hora de diseñar, claro, a partir de un texto, de una conversación o de una música, por ejemplo, genera una imagen mental que se asocia a una emoción, ¿ya? Porque en el fondo uno pone en escena una palabra, una música, que está siempre asociada a las emociones, pero a la hora de diseñar, uno tiene que elegir, a partir de esa imagen mental que uno crea, como envisionar en el fondo un poco qué es lo que uno quiere ver, elegir el instrumento apropiado en relación a la potencia, a la óptica de ese instrumento, cómo podría funcionar ese instrumento en el espacio finalmente. Hace algún tiempo, cuando teníamos algunas conversaciones en relación a esta charla, tú hablaste en algún minuto acerca del tema del arte del tiempo. Mencionaste como el arte del tiempo, el arte del tiempo. ¿Me puedes comentar un poco? Sí, pues se le llama un arte de tiempo porque en el fondo lo que pasa cuando, por ejemplo, una pintura o una fotografía, en el fondo, trabajan con iluminación, pero en dos dimensiones finalmente, ¿no? En un escenario se agrega una tercera y una cuarta dimensión, que es la tercera, que es la profundidad, o sea, que es lo que da volumen, en el fondo, en escena, y la cuarta, que es el tiempo, porque es un arte que transcurre en un periodo de tiempo, o sea, el espacio-tiempo es lo que uno tiene que envisionar, diseñar, programar y operar, para que se pueda contar en el fondo de la historia. Y también el control de iluminación y el diseño de iluminación trabajan en base a tres variables, que son la intensidad, la distancia y el tiempo. Ya, en base a tres variables uno va en el fondo armando una obra o un musical, una ópera, para poder siempre desde el punto de vista del espectador generar esas tres dimensiones y en el paso del tiempo. Por ejemplo, trabajamos mucho lo que son las transiciones de la escena, ¿ya? Que pueden tener infinitas variables dependiendo de lo que se está buscando y cómo se quiere contar esa historia. Y en ese aspecto, en todos estos procesos, tanto técnicos como creativos, que se han producido desde los inicios del uso de la luz, me imagino en teatro hasta hoy día, como puedes reconocer algunos personajes que que hoy día sean como lumbreras, para ti que sean como referentes, desde colegas, hombres o mujeres que hayan tenido algún significado importante en todos estos temas que tú me estás comentando, desde el arte del tiempo, o desde el diseño de la luz, etcétera? La historia de la luz es preciosa. Yo creo que la historia del diseño en escenario, en el fondo de la iluminación, parte desde cómo se construían los anfiteatros en un principio en relación a la dirección del sol, ¿ya? Tiempo se fueron trabajando diferentes formas de producir iluminación artificial a través de lámparas de aceite, de lámparas de sodio,
que las proyectaban a veces para generar colores, las proyectaban detrás de botellas, por ejemplo, para producir colores y refractar la luz. Y así, en el fondo, en el tiempo, se llegó a generar la iluminación resistida, en el fondo, a base de filamento, y luego, bueno, lo que conocemos ahora como la tecnología LED, que pasó un proceso con lámparas de descarga también. Pero sí, y en ese contexto también ha habido hitos bien importantes que, por ejemplo, tienen que ver con cómo nació este oficio. Este oficio es relativamente nuevo dentro de la historia del teatro y, por ejemplo, en Broadway, que a mí igual me da un poco de risa cuando piensan que las mujeres estamos recién incorporándonos a este medio y a este trabajo, siendo que ha sido históricamente quizá un mundo de hombres, eh, pero la verdad es que quien separó este oficio como departamento independiente del diseño fue más o menos en 1960, lo hizo Jean Rosenthal, que fue una iluminadora que trabajaba, porque antes de eso estaba el diseño integral por un lado, y estaba el equipo eléctrico por otro lado, que recibía instrucciones en relación a cuándo prender o apagar una luz. Pero Jean Rosenthal, que fue una mujer grosa, ella, hermosa, ella hizo diseños, por ejemplo, como de cabaret, el musical Cabaret, muy conocido. Ella fue la que separó realmente y especializó el diseño de iluminación dentro de la escena teatral, en Broadway, estamos hablando de Broadway. Y luego, más tarde, está Teyron Musser, que es otra iluminadora, que ella fue la que obligó un poco a hacer avanzar la tecnología en relación al control de iluminación. Ella fue la creadora del diseño de A Chorus Line, que es un musical, el diseño de iluminación se estudia hasta el día de hoy en todas las escuelas, y gracias a su trabajo también se hizo que la tecnología avanzara en pos de encontrar sistemas de iluminación que pudieran controlar la luz en relación a lo que ella necesitaba. Entonces, nada, la historia... Antes de eso, bueno, estaba el padre de la iluminación, que lo llaman, que fue un arquitecto que se llama Stanley McCandless, que creó un método de iluminación. Era arquitecto y se dedicó a estudiar la iluminación para teatro, para ópera, y creó un método de iluminación que en el fondo trabajaba en base a temperaturas de color, por un lado, y en base a ángulos de la luz para poder iluminar zonas y generar ciertos efectos en el público, siempre asociados a emociones que se pueden recoger siendo un espectador. Perfecto. Un pequeño paréntesis, bueno, hay mucha gente que está entrando y está ahí viendo la conversación. Alguien está preguntando, si no me equivoco, Mago Gascon pregunta el nombre de la segunda iluminadora que acabas de nombrar de Broadway. Se llama se escribe T-H-A-R-O-N, Musser, con 2 S. Teyron Musser es la que ayudó a avanzar esta tecnología, y Jean Rosenthal fue la que separó el oficio definitivamente, y de hecho la UCI, que es la Unión en el Fondo de Trabajadores Escénicos en Estados Unidos, lo reconoció en el 63, creo, sí, en el 63, lo reconoció como oficio ya oficialmente, y se crearon equipos, por supuesto, y la tecnología empezó a avanzar también en base a esa propuesta que ya había hecho. Entiendo un poco por lo que comentas, que Rosenthal lo que hace es que también logra abrir este campo entre la técnica y el on-off a diseño e iluminación, o sea, un aspecto que es creativo, que es artístico, pero que irrumpe hace una división entre lo que era normalmente solo lo técnico y lo teatral, e irrumpe con diseñemos y luz, digamos, usemos la luz como un diseño. Eso es lo que entiendo, digamos, ¿no? Lo que hace Rosenthal. Exacto, ella lo que vio en el fondo es que la luz, ella decía, la luz afecta todo lo que tú ves, cómo lo ves, y hasta lo que escuchas en una obra o en una ópera, o en un musical, en un escenario.
Entonces ella lo que vio fue que la luz narraba, por supuesto, independientemente y aportaba también a potenciar los elementos del diseño. ¿Cachai? Ese para mí es su gran aporte y además también ella incorporó y aportó, por ejemplo, todas las calles que son la luz lateral de la iluminación. Hasta ese momento no se ocupaba mucho, como la herencia de este método que había creado McCandless en algún momento. Ella aportó también con diferentes formas de tratar la luz dentro de un escenario, como los contraluces, la luz lateral. Hizo muchos aportes, trabajó 30, hizo millones de obras. Se murió bien joven, y tiene un libro que se llama La magia de la luz, que invito a todo el mundo a buscar por ahí, a conocer sus reflexiones. Qué buen dato estás tirando igual para los, para los Instagram escuchas. Súper bueno. Dani, ¿te puedo bajar un poquito el volumen de tu equipo? Bajarlo un pelito, ¿no? Escucho ahí un eco de aquellos. ¿Ahí mejor, no? Sí, ahí está, ahí me queda bastante mejor. Oye, Dani, un segundo. Creo que también voy a bajar un poco el volumen. Ya, por ahí está mejor. En todo esto, entonces, como proceso que tú me estás hablando, yo también un poco distingo entre el proceso técnico y el proceso creativo. En ese contexto, ¿cómo tú enfrentáis el proceso, cómo has enfrentado el proceso creativo? ¿Y qué obra o qué instancia has podido desplegar con mayor claridad, digamos, el uso de luz? El uso de luz en todas sus formas, ¿no? Desde, no sé, podemos hablar desde un concierto hasta una obra de teatro o hasta una intervención lumínica, que son como tres aspectos que tienen ciertas identidades unitarias, digamos. Pero ¿dónde tú has podido desplegar un poco todo tu potencial en el manejo y en la experimentación de la luz en tu proceso creativo? Se divide un poco porque el diseño de la luz, bueno, tú dijiste en un principio, yo vengo de la fotografía, no pasé por una escuela de diseño teatral, entonces en mi caso creo que ha sido un poco, bueno, de estudiar mucho obviamente, pero también se ha dividido entre el teatro, la música, y cada uno de ellos tiene una forma y un universo muy distinto de trabajo. Por un lado el teatro, que yo partí en teatro trabajando, Isidora Stevenson, que una muy querida compañera y amiga, me invitó a trabajar cuando salí de la escuela a trabajar en una obra de teatro, no como iluminadora, pero para participar creando un elemento escenográfico dentro de la obra, y trabajé con un carrusel de diapositivas, ¿me acuerdo? Editábamos imágenes y textos. Y con esa obra, que hacíamos en un café muy chiquitito, que cabían 20 personas, nos fue muy bien, y ganó varios premios esa obra, entre ellos viajar a México y hacer 3 funciones en el teatro, en el Mori del Parque Araujo actualmente, que era el Teatro del Parque. Pero era muy chistoso porque nosotros ocupábamos 2 lámparas, 6 flúor y esta proyección detrás, y 2 sillas, que en una sala de 6x2, claro, funciona súper bien, pero en un teatro de 12x8 de fondo o 10 de fondo, no, era como que, no sé, se veía gigante. Y en ese momento, la persona había una actriz que hacía las luces, ella no podía existir, así que me quedé yo a cargo de la consola de luces, y conociendo un sistema gigante que no conocía de instrumentos, y desde ahí, bueno, empecé a explorar, como que ahí me aceleró el corazón, digamos, de esos momentos de los días muy bonitos, me acelera el corazón cuando estás haciendo algo y descubre algo.
y me puse a estudiar como loca. El primer plano, hice un plano de iluminación que lo hice con Paint, o sea, una ternura, así, pero... Claro. de colores, cosas, pero bueno, nada, tuve la suerte que me recibió ahí Rodrigo del Campo, que trabaja ahora en el GAM, y nada, él me mostraba sus bobos de corazones y sus cosas, y yo aluciné. De ahí en adelante me puse a estudiar y el teatro se convirtió en un laboratorio para mí, donde uno puede probar muchas cosas, si bien en función del tiempo, porque los tiempos de producción en general y de montaje son muy acotados acá en Chile. Bueno, y en general, el teatro tiene ese espacio donde uno puede explorar, donde esas imágenes mentales que uno tiene, esa forma de envisionar un poco lo que uno quiere ver en un escenario, en una uno tiene la posibilidad de crear desde la experiencia, en el fondo, habiendo trabajado con diferentes instrumentos y aprendiendo siempre de las personas que te van enseñando, que se toman el tiempo de explicarte 5 minutos, que no son todas en el fondo, así que muy agradecida de ellos siempre, pero está esta posibilidad de crear y probar y explorar. En la música es un universo técnico completamente diferente, o sea, hasta ahora nosotros recién ahora en teatro se están incorporando hace muy poco tecnología LED o tecnología robotizada, por ejemplo, que cuando yo empecé, por lo menos en el mundo de la música, ya era un universo completamente robotizado. Y también tiene otros tiempos, también para poder, es muy raro que uno de verdad tenga la posibilidad de hacer un diseño real para un espectáculo, porque también está todo el mundo de la gira, del tour, que aplicar ese diseño y llevarlo a otros escenarios, que en el teatro pasa lo mismo, pero existen estos tiempos un poco más conscientes, diría yo, de montaje y preparación. En la música ese aspecto no se da, muchas veces uno le toca girar con una banda y llegar a ocupar lo que está y programar en un tiempo muy acotado para poder generar un show. Por supuesto la tecnología ahora te ha brindado herramientas para que uno pueda de a poco, en el fondo, replicar ese show, pero también, bueno, hay muchos factores técnicos que inciden también versus el tiempo que uno tiene para poder hacer esas cosas. En el caso del teatro, me preguntas por algún proyecto que me haya marcado, que para mí es una obra preciosa, que tuve la suerte que me invitara a trabajar Belén Abarza, una obra de Jesús Urquieta que se llama Todo se limita al deseo de vivir eternamente. Era una obra donde actuaba Roxana Naranjo, una tremenda actriz, y la Belén hizo un trabajo precioso, brillante de escenografía, que era una escuela abandonada en el desierto, y era la historia de una profesora aymara que volvía a esa escuela después de años después. Bueno, y pasaban muchas cosas ahí, pero como ejercicio de iluminación fue increíble porque en esa obra quisimos que transcurriera todo el día y toda la noche, ¿ya? O sea, era... Increíble el desafío, ¿no? Fue increíble poder probarlo, porque era como un sueño lumínico un poco para mí, poder generar todo este espacio, y también tiene que ver mucho con la forma en que yo trabajo, como que está este mundo como un poco académico de la teatralidad de la luz, pero siento que mi trabajo, sin haberlo buscado, como que ahora mirando en el tiempo, se acerca mucho más a la cinematografía que a la teatralidad un poco, como que siento que en la música aplico más ese academicismo quizás, pero en el teatro, claro, teníamos este espacio que estaba construido de paneles que tenían listones de madera, entonces y una ventana y una puerta. La única forma de hacer entrar la luz era a través de estas rendijas. Eso te iba a decir, como que cuando veo la foto da la sensación que no tiene parrilla parrilla de techo, digamos, que como todo por calles laterales, digamos. Exactamente. Esta obra no tiene ni un frontal, o sea, no hay ninguna luz que esté de frente y no tiene nada sobre el escenario.
lo muy bonito que pasó en esta obra es que logramos enmascarar todo este cubículo, entonces escondimos la fuente de la luz. Y yo generé dos calles laterales, o sea, luz desde el ángulo lateral, estaban desde el piso hasta el cielo de la sala, que eran 5 metros, con diferentes altitudes, y con una mezcla de instrumentos y de filtros que yo recuerdo llegaba a cambiar todos los días para poder generar las mezclas. Y también lo precioso de esto que pudimos probar, yo por primera vez pude probar transiciones muy largas de tiempo. O sea, las transiciones de la luz eran a veces de 5 minutos, de 20 minutos. Entonces, como se fundía la luz y el color, era realmente increíble. Y el resultado para afuera, desde el espectador, creo que muy bonito. De repente se acercaba gente, como esto pasaba en el desierto, por supuesto, un trabajo súper fuerte en buscar referencias y de observación también de la luz, que creo que, o sea, si hablamos de referentes, para mí la inteligencia universal, el diseñador universal, que nos regale sus atardeceres y amaneceres, y es el primer referente al que uno apela, porque es finalmente cuando yo habla de conectar con una emoción, cuando tú llevas al público y recreas una luz dentro de un escenario, estás intentando de conectar con ese momento del día o con esas horas donde uno realmente toma conciencia, quizás como un poco inconscientemente, aunque sea raro decirlo, pero sí toma conciencia de lo que te afecta la luz, ¿cachai? De cómo te afecta la luz en tu vida en general, y siento que el diseño de iluminación también trata de poner eso permanentemente en el escenario, como en cómo cierta hora del día te puede conectar con un recuerdo, te puede conectar con una emoción. Eso, este trabajo fue precioso y nada, creo que tuve la muy buena suerte de que Jesús me diera también el espacio y la libertad de probar cosas y de proponerle cosas a él también, que en verdad teníamos o sea, había que estar a la altura también, porque el trabajo de la Belén era impresionante, el trabajo de la Roxana también era increíble, y siento que de alguna manera permitió contar esa historia. Sí. Entiendo un poco también de que esta obra te permitió pasar por todas las horas del día, que es un desafío de aquello, y también me queda súper claro también de que tiene que ver mucho con la colaboración, de lo que tú partiste en la conversación, que el tema de la colaboración. Urqueta te dio, vulgarmente te dio cancha creativa, y de alguna manera tú respondiste a esa confianza, y también me imagino los dos fueron equilibrando junto a otros oficios al interior, digamos. Sí, pues, o sea, bueno, pasaron varias cosas porque en ese proceso también durante el ensayo, durante los ensayos la Belén logró construir esta escenografía previamente a que lo tuviéramos que montar, ahí en la sala de teatro. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En el GAM. En el GAM claro, no había posibilidad de probar la iluminación propiamente tal, obviamente, porque también hay que decir que ya, esto se construye, ok, ¿dónde la vamos a montar? La vamos a montar en el GAM. El GAM nos pasa una ficha técnica, ¿cierto?, con una cantidad de instrumentos disponibles para poder generar la iluminación de la obra, y generalmente es así. Entonces, no es como que yo diga, ok, esta luz la vamos a lograr con estos instrumentos y hacer lo que yo quiera. Es como, en base a esto tengo que lograr que esto pase. Ahí en esa luz hay una mezcla de elipsos de 19 grados que tienen una luz, un ángulo de luz realmente muy pequeño. Eso quiere decir que la luz es muy directa, muy enfocada, y que no logro con ella abarcar una zona de luz, ¿ya? Pero esos instrumentos, por ejemplo, se usaban para poder generar acentos dentro de la escenografía, según la planta de movimiento de la Roxana, ¿cachai? Entonces, claro, uno, a raíz de esta ficha técnica, de las dimensiones del espacio y de lo que va contando, uno va armando de a poco lo que va pasando dentro de la obra, y genera también, o sea, y programa la luz para poder generar estas transiciones y de alguna manera nivelar
las diferentes potencias de cada instrumento que uno tiene puesto en esta calle gigante. Y pasó algo muy bonito también porque Jesús, en un momento hay una escena de la obra donde la profesora mira las estrellas y se pone a nombrar los nombres de las estrellas. Entonces Jesús, en un momento en ese ensayo me dice, yo acá quiero ver el universo adentro de esto. Y claro, eso es él. Y entonces yo digo, chucha, como, ay, digo, ¿cómo le traigo el universo adentro de esta sala de clases? Entonces uno se pone a pensar en los propios recuerdos o en las propias imágenes que uno tiene del universo, en el imaginario colectivo del universo. Y creamos un artilugio, creé un artilugio en base a una lámpara de pesca que me fui a buscar a San Diego, que tenían varios LEDs, y desarmé una lámpara china de estas que hacen como chaya lumínica con este prisma, la desarmé y generé este artilugio para poder generar ese efecto que veíamos en la foto anterior. Y fue muy bonito porque cuando en el ensayo lo prendimos, fue como, ¡ah! En verdad era como se veía el universo. Y en un momento también ella en escena lo prende, empieza a nombrar las estrellas y luego se gira hacia el público y teníamos la sala llena de geyser y se ven millones de rayos que la gente recibía. Era un momento así de telómetro máximo. Pelómetro, qué buena. Buenísimo. Y, bueno, si me emociona no funciona, así que... si no emociona no funciona, esa frase no sé quién la dijo. Dentro, hablamos recién como el tema de teatro. En tema de tu trabajo con la música, ¿algunas menciones, algún trabajo que consideres como que ha estado interesante en tu proceso? Con algún concierto que recuerdes, así, de trabajo, digamos? Y en la música fue, yo creo que ha sido como un descubrimiento. Yo partí en la música trabajando, iluminando, me acuerdo, Circus Rock en un momento en el Cine Alameda, con los pares que teníamos, con los halógenos que teníamos, me acuerdo, banda tras banda cambiaba todos los filtros, movía las luces, de a poquito, hasta que se me dio la oportunidad de trabajar con Jorge González. Y fue muy gracioso porque, o sea, ahora digo que es gracioso, pero en verdad en ese momento era terrible. Yo venía, claro, del mundo del teatro, y como te contaba antes, el universo del teatro técnicamente y el universo de la música son muy, muy, muy distintos. Trabajan en otros códigos, con otras consolas, son otros tiempos, y se me dio la oportunidad de trabajar con él. Y el primer concierto que hice, que lo hicimos en Valdivia, creo, el primer concierto que hice, yo no sabía ocupar la consola de luces que había. Fue cuando supe qué consola iba a ver, me puse a estudiar y a ver todos los tutoriales de la señorita con lentes de Abolait, y como a imprimir los manuales y todo. Le pedí a una compañera que había conocido que trabajaba en Chilevisión que me mostrara la consola, y pues la fui a ver a Chilevisión. Me mostrara la consola y me ayudara, y cuando llegué a verla me dijo, tengo mucha pega, pero ahí está la consola. Y me la mostró apagada, me decía, esto para esto, este botón es para esto. Entonces, bueno, llegué a Valdivia con todos mis torpedos y todo mi estudio, y fue muy chistoso porque cuando llegué, el proveedor de iluminación que llevaba la consola, yo dije la verdad ante todo, la honestidad ante todo, y le dije, mire, yo he estudiado mucho, pero yo nunca he ocupado esta consola, pero traje todos mis torpedos. Y me miró así, era un señor mayor, y me miraba y me dijo, mira, qué bueno saberlo, me dijo, porque yo tampoco nunca lo he ocupado. Mal. Y me dijo, y también traje mis torpedos. Entonces entre los dos nos pasamos, bueno, teníamos el tiempo de hacerlo, pero nos pasamos 6 horas ahí apretando botones, como viendo, y al final
Yo lo que me preocupé, eso sí, obviamente, porque ¿qué es lo que pasa? Que este oficio se trata siempre del control. Si tú no tienes el control sobre el sistema que estás ocupando, estás perdido, o sea, no sirve de nada, todo lo que has hecho en tu vida no sirve de nada. Por eso es muy importante siempre conocer los instrumentos con que uno está trabajando, leerse los manuales de los instrumentos que uno está trabajando, porque ¿qué es lo que pasa cuando a medida que tú más conoces el sistema, desde el consumo que tiene cada instrumento, desde los canales, qué parámetros son los que tú puedes controlar? Eso es lo que realmente te da una libertad creativa. ¿Cachai? Por eso yo te dije, la técnica está muy involucrada en el proceso del diseño y en el proceso creativo, porque mientras más tú sepas del sistema con que estás trabajando, más libertad creativa tienes. Y mientras más tú estudias y conoces la consola con que estás trabajando, más libertad creativa vas a tener. Sí, de hecho hay un pequeño comentario. Me pasa que yo trabajo en la generación de visuales generativas en tiempo real y ocupo varios software, pero particularmente ocupo uno que se llama Modulate, que ha sido como el software más de alma que he tenido. Y en el tiempo me he encargado de aprenderlo mucho, de estudiarlo mucho, y mientras más lo estudio, son menos las cosas que utilizo, porque ya como que conocís tanto la amplitud y tú, de alguna manera, la postura para mi arte es como determinar, tomar este elemento y con esos dos funcionar. Pero eso, para llegar a eso, tuve que hacer el recorrido completo por toda la circunvalación del software para decidir qué elementos son los que se acercan más a lo que ando buscando. Y también un poco lo que tú decís, esto de conocer todo para decidir para que lo que comunique lumínicamente, o en mi caso, comunicar a nivel de proyección, sea menos es siempre más, básicamente. Como un profe de fotografía, Bob Borovich, siempre me decía, menos es siempre más. O sea, menos, o sea, como conocer mucho, pero ocupar lo justo y necesario, como... recuerdo mucho eso que un poco en paralelo a esta consola que tú me comentabas de Valdivia. Perdona, una pregunta. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Jorge? Trabajé desde el 2010 al 2015, que fue cuando dejó de hacer conciertos. ¿Hiciste el lanzamiento del libro, entonces? ¿De Trenes o libro? ¿Sí? Sí, pero es que Trenes lo estrenó cuando ya Jorge se había recuperado de la no okay. En vivo en ningún momento. Sí había canciones de ese disco que él tocaba en vivo, mucho antes de que saliera como disco. Okay. Esa era la pregunta del fan, la pregunta del fan así, del fan escondido. Oye, Dani, un súper buen recuerdo, obviamente, porque, claro, de alguna manera Jorge también es un músico y que creo que ya pocos pueden decir, o ya pocos pueden, no sé, de alguna manera como tener esa vivencia, como al menos como equipo de trabajo nos tocó con él. Creo que son pocos los artistas ahora a nivel local que se mueven en ese contexto. Y siento que tuve mucha suerte de poder conocer ese mundo y de poder viajar en un momento que un poco uno por eso se va enamorando también del camino que va haciendo y de las cosas que uno va descubriendo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, lo único que quería era viajar, y mi papá me regaló una cámara de fotos cuando estaba en segundo medio, que ocupaba en su trabajo, me la regaló y me cambió la vida, porque yo me aburría caleta en el colegio. Cuando entré a estudiar fotos, la primera semana que llevaba estudiando, a mí se me voló la cabeza, ¿cachai? Porque uno empieza a entender que uno empieza a estudiar la luz, pero empieza a entender que lo que uno ve de la realidad es una parte muy mínima, en verdad, un espectro gigante del espectro electromagnético. Se da cuenta que los colores no son lo que uno piensa, como que lo que uno ve ya no es lo que uno ve,
Entonces, te empieza a explotar la cabeza y te empieza a llenar de preguntas como de cómo funcionan las cosas y te empiezas a sentir muy solo porque no sabes a quién preguntarle cosas. En ese sentido es muy bonito poder entrar a una escuela donde hay alguien que responde a esas preguntas, pero en mi caso yo no pasé por una escuela de iluminación, no he ido, no he tomado cursos como no sé, como largos para ir a estudiar a otros países ni nada, tengo un hijo que no me voy a ninguna parte sin él, entonces como que creo que ha sido un camino para mí diferente en relación a los diseñadores teatrales, por ejemplo, pero he aprendido desde la fotografía y cómo la luz, finalmente uno empieza a estudiar la luz y empiezas a entender cómo funciona la realidad y cómo funciona el mundo y empiezas a dar cuenta que nosotros no solo somos un cuerpo, sino que somos energía y que somos una antena y que somos una resistencia. Y empiezas un poco a explorar la realidad de otra manera, y empiezas a observar el mundo de otra manera, y empiezas a contemplar el mundo de otra manera. Yo creo que el trabajo del iluminador en general tiene mucho, mucho que ver con eso, con cómo uno contempla el mundo y darse tiempo de observar. O sea, yo siempre hago el ejercicio, por ejemplo, cuando hay alguna, no sé si he estado en Punta Arenas, por ejemplo, a las 3 de la tarde, dice que de la luz. Cuando uno en Santiago de Chile, lleno de edificios, está lleno de sombra, es otra la percepción que uno tiene a las 3 de la tarde acá, de la que puede estar en Punta Arenas, en La Pampa o en Copiapó, no sé. Es otra la gama de colores, es otra la temperatura, y uno va haciendo como una anotación un poco emocional de aquellas cosas que te van tocando el corazón, porque de eso se trata todo, como es un oficio muy técnico, pero siento que tiene mucho que ver con conectar con el espectador desde vivencia, ¿cachai? Desde experiencia y emociones. La luz, de eso se trata, la luz te afecta y uno no se da cuenta. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, hay veces, esto es como un secreto igual, hay veces que, por ejemplo, cuando va a empezar una obra de teatro, y empieza a entrar la gente, y el público se pone como a hablar, así como casi como a tirarse cabritas, como, ya, yo odio esa parte, porque como que a veces incluso hay actores en escena, ¿cachai? Entonces me parece como una falta de respeto. Para mí, mi teatro es como un templo, ¿cachai? Como un museo, como que uno entra a esos lugares y es como, inmediatamente el cerebro quiere sorprenderse, ¿cachai? Pero a la vez para mí es como un templo, entonces siento que hay un respeto que hay que mantener de alguna manera cuando tú ves un actor en escena que está esperando que la gente entre, que la entrada, que se demoró, que no llegó a la hora. Bueno, hay momentos en que cuando yo cacho que están como hablando muy fuerte y ya como que ya no hay control, empiezo a bajar la luz de a poquito. Y la gente se empieza a quedar callada, de a poco, ¿cachai? Y después lo vuelvo a subir y empieza el boche. Está bueno saber ese secreto. Sí, un pequeño secreto. Pero... Sí. Te quería, avanzando un poco en el tiempo, que nos quedan 15 minutitos de charla. Hay una obra iconográfica que hiciste el año pasado en la Galería Cima, que se llama... perdón, alguien está preguntando, Alfredo Córdoba, si hay algún link para seguir tus trabajos. Y aprovecho de agradecerle a todos los que están en línea escuchando esta charla, pero están preguntando por algún link, algún book o algo. No sé qué puede responder frente a ese dilema. Es mala para esto, nada, no tengo una página web ni nada, como que en verdad uno trabaja siempre muy en anónimo, ¿cachai? Como que es raro como exponer su trabajo de alguna manera, pero voy a trabajar en ello. Lo voy a publicar en Instagram. Cuéntanos un poquito qué significó para ti Luz para la Memoria, porque es una obra bien ícono. Yo voy a contar algo también bien así como en el privado. El día que se dio esa obra yo invité a varios amigos. Había visto la publicidad que había lanzado Galería Cima. Y de hecho estaba en casa de unos amigos carreteando y todo, y como que los invité y no, como no tengo ganas de ir. Y yo, ¿cómo no tienen ganas de ir? Vamos, no. Y fui solo. Y nada, me acuerdo haber salido a seminario con Providencia,
bajar y quedarme pegadísimo viendo esa corona de luces que te juro que fue como, no puedo creer lo que estoy viendo, era como, de hecho, y el primer tiempo fue como observar esta situación que era magnífica, y a los 20 minutos después entré en una cosa media emotiva, o sea, de hecho, creo que te lo comenté también alguna vez, como la sensación de haberme emocionado, no sé si era el movimiento, no sé si era el fade in o el fade out, la transición, no tengo idea de lo que sucedía, pero a mí particularmente me emocionó esa obra. No sabía que era, de hecho después nos conocimos mucho tiempo después, yo no tenía idea que eras tú la que estabas haciendo la obra. Bueno, y después obviamente, cuando nos conocimos yo quedé como, ya, Dani Valenzuela y Corona de Luz, Cima, fue como alucinante. Si me podéis contar un poco, nos van quedando 13 minutos, pero si nos podéis contar un poco, ¿qué fue esa obra para ti? Esa obra fue como la primera vez que yo, bueno, como que todo lo que había aprendido, como que cobró un sentido muy distinto de lo que había trabajado en cualquier otro momento de mi vida. Como un día, yo estaba muy tarde afuera del GAM, tomé una micro afuera de la Universidad Católica, y era noviembre, principios de noviembre, y bueno, yo siempre usé el metro, pero como no había metro a esa hora, me esperé una micro y pasé por Plaza Italia a las 11, 12 de la noche, pasé por Plaza Italia y estaba tremendamente oscuro. Era la primera vez que yo veía ese lugar tan, tan oscuro, y bueno, estaban los pacos, por supuesto, vamos a hablar del contexto, o sea, el contexto era bien vicio, porque uno llegaba a la casa como a ver y se enteraba de todo lo que estaba pasando, pero que había una sensación en general de querer hacer algo, de querer visibilizar lo que estaba pasando, como que había mucha impotencia generalizada de poder decir y mostrar y visibilizar lo que estaba pasando a través de lo que uno hace, cómo aportar, cómo hacer algo que aporte. Y cuando pasé por Plaza Italia, como que el corazón se me apretó por esa oscuridad que había, porque Plaza Italia, o sea, Plaza Dignidad, bueno, es un hito en la ciudad, siempre estaba extremadamente iluminada, excesivamente iluminada, ¿cachai? Y nada, al día siguiente llamo a Juan José Gallegos, de Oxiluz J, bueno, nos habíamos encontrado en algunas marchas y todo, y colaboramos hace mucho tiempo. Él trabaja en Oxiluz, que es un proveedor de iluminación de los más antiguos, que he colaborado mucho con ellos, fui técnico, fui parte de esa empresa en algún momento, y lo llamé y le pregunté si él no estaba participando en alguna instalación, intervención anónima, lumínica, revolucionaria, que me quisiera invitar. Y él me dijo, sabes que no, pero si te ocurre algo, me dijo, hagámoslo. Y me puse a pensar, y intenté contactar a la Galería Cima. Bueno, después de chayas por ahí, logré contar con el contacto de la Trini y de la Trinidad Lopetegui, y le escribí, le mandé un correo, como que hice el protocolo, le escribí un correo a info@galeria.cima, no sé qué, y le mandé un mensaje de texto, porque yo dije, bueno, no me conoce, no tiene idea, debe tener 1000 personas que le quieren hablar, y dije, pero un mensaje de texto no creo que lo vea todo el mundo. Así que le mandé un mensaje de texto y le conté que le había mandado un correo. Y la Trini 2 semanas después me respondió y nos acogió, y bueno, nos encontramos ahí con 2 personas preciosas, que ella y Dano Mozo también, que nos acogieron con un amor impresionante y nos dieron toda la libertad, porque ¿qué es lo que pasa? En montar esta obra, o sea, era un contexto muy difícil. Nosotros teníamos que esperar a que, después de toda la cagada que estaba, los pacos se fueran de Plaza Dignidad para poder probar, para poder montar, entrar los equipos, subirlos a la galería. Todo eso fue un proceso bien, bien intenso, y no pudimos probar casi nada. Entonces, digamos, la galería nos dio el espacio para poder ir el día anterior, montar todos estos equipos, bueno, y no hablaba ni siquiera de lo que se trataba la obra. Cada una de las luces que están prendidas ahí era una por cada una de las personas que habían muerto
desde el 18 de octubre hasta ese momento que era 6 de diciembre. Ahí habían 24 luces prendidas y habían 6 personas más que todavía no sabían, no se sabía de quiénes eran. Y quisimos de alguna manera visibilizar y subrayar que esto seguía pasando, hasta el día de hoy sigue sucediendo, y quisimos hacer algo en Plaza Italia, por supuesto, porque era un hito en ese momento y lo sigue siendo, para poder visibilizar esta situación. Por supuesto que era muy complejo poner estas luces y que la gente abajo supiera lo que era, ¿sí? Entonces, nada, finalmente como todo muy mágico. Yo siento que cuando uno hace las cosas desde la guata, como que todo se abrió y fueron llegando las personas y nos conseguimos todo. Bueno, el equipo Oxiluz, por supuesto, que puso la iluminación, el transporte, de repente aparecieron los generadores que necesitábamos, porque no teníamos la potencia para poder, no teníamos mucha potencia para el consumo que necesitábamos. Y todo fue así apareciendo, las personas que se fueron sumando, la Meli Retamal, que también ella fue la que nos consiguió el generador, todas las personas que llegaron a trabajar, Hugo, Pablo Monroy, el Ariel Valenzuela, la Yanina Fregonara, quiero nombrar a todos, porque la Vivi Valenzuela, que es mi hermana, todos se fueron sumando, porque todos estábamos en esta situación de querer hacer algo. Y nada, finalmente, claro, con todo lo difícil que fue como poder probar, por supuesto no fue lo perfecto que uno hubiera querido, que uno hubiera querido hacer, pero creo que haberlo hecho fue un acto de sumarse un poco a la sensación colectiva que era que basta de lo que está pasando y basta de lo que eso. Pero fue, mira, como honestamente, dentro de todas las cosas que hice en mi vida a través de mi trabajo, por primera vez yo ese día como que todo lo que había aprendido cobró sentido para mí, porque era poner los beneficios al servicio de algo que era mucho más importante que... Yo digo que todas las obras donde he trabajado no dan lo mismo, pero es un poco eso, como por primera vez uno poner al servicio lo que uno sabe de algo que tuvo un impacto mucho mayor y que tenía un sentido para mí, por lo menos, mucho más importante. Así que quiero agradecer a todas las personas que fueron parte. Buenísimo. Dani, nos quedan 5 minutitos y te quería preguntar rápidamente, ¿cómo ves la industria hoy día? ¿Dónde se ve Blackout hoy día? Y aprovechando los últimos minutitos, si podéis dar algún dato de literatura relacionada con la luz, que la gente pueda, no sé, escucharla y anotarla, qué sé yo, pero eso como final, pero si me podía hablar un poquito de Blackout, nos quedan 5 minutos. Bueno, desde el estallido social, nuestra industria, por supuesto, ha estado en una pausa, y todavía la pandemia, por supuesto, agravó la situación de los trabajadores de la cultura. Yo estoy un poco avanzada, un poco de escuchar crisis y pandemia, crisis y cultura, porque creo que hay que hacer una diferencia. O sea, la cultura, por un lado, es algo que todos en el colectivo social generamos día a día. La cultura, como dice Gastón Sublet, es algo que es la sabiduría de las comunidades, finalmente, que se transmite de forma oral. El arte y los trabajadores que trabajamos en el arte o la cultura, de alguna manera hemos generado un modo de vida, ¿cachai? Pagamos nuestras cuentas, alimentamos a nuestra familia a través de nuestro trabajo, que es en el fondo producir arte y cultura, ¿ya? Ahí hay que hacer una diferencia. Y también la crisis, creo que es algo que cuando el cuerpo está en crisis, ¿cachai? Es algo que desestabiliza el sistema, ¿cachai? Pero el cuerpo rápidamente genera mecanismos para poder defenderse de eso y poder reestabilizar ese sistema. Acá yo siento que en Chile nosotros en crisis estamos hace 50 años, ¿cachai? Esto dejó de ser una crisis hace mucho rato. Nosotros no estamos en el panorama de la voluntad política, ¿cachai? De poder
generar instancias participativas que generen una política cultural a largo plazo, con una visión en relación a lo que nosotros somos. O sea, se acaban de retirar de la mesa de trabajo con el ministerio 62 agrupaciones, que me parece que en el fondo es poner un límite finalmente, ¿cachai? Desde ello hasta decir, ¿sabéis que nosotros estamos proponiendo y ustedes no nos están escuchando? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la queja general? Es que las personas, los ministerios involucrados en esa mesa intersectorial no conocen el sector, ¿cachai? Pero hace poco, a raíz de Blackout, que es un proyecto editorial que empecé a trabajar hace mucho tiempo, para poder visibilizar en el fondo los procesos técnicos y las personas que estamos involucradas en esta industria a nivel de proceso creativo y técnico, me parece que no nos damos cuenta que en Chile finalmente no existe una política cultural. Recién me tocó, quise entrevistar a Margarita Marchi, que es la presidenta de Síntesis Histórica, que fue la que tuvo un papel relevante en la construcción de la Ley de Arte y Espectáculos, 19.809. La entrevisté porque tenía ganas de saber cómo era la historia de esto. Y fue muy chistoso porque ella me empezó a contar que en esa época, ya en el año 2000, o sea, pensemos que en el 2003 recién se generó una institucionalidad en relación a la cultura en Chile, o sea, a los trabajadores de la cultura en Chile, ¿ya? Y ella me Dani, dice perdona. que... Dani, nos quedan 2 minutitos. No, Sí. ya, perdón. Bueno, nada, solamente quiero agradecer. Voy a hablar de los libros, que es muy importante, lo más importante. Primero es, Arthur Sajón, se ve al revés, ¿o no? Sí. Atrapando la luz. Este es un libro precioso que hizo un físico matemático que ha estudiado la luz. Hizo un compendio de 3.000 años donde el hombre ha intentado ¿cómo se llama? Investigar sobre la luz y todos los procesos que han demorado, desde la física, desde la fisiología, desde la mística, todo lo que ha pasado. Se llama Historia de la Luz y de la Mente, porque la luz es todo, pero acá adentro también hay una luz, acá adentro hay una luz gigante, que se conecta con eso, así que no lo olviden. Arthur Sajón. El otro es, esta también es una Biblia de Richard Palmer, se llama The Lighting Art, que habla de conceptos estéticos de la luz, porque manuales de técnica hay un montón, pero siento que estética de la luz y de la psicología del color, de cómo funciona la luz, este libro es hermoso. Richard Palmer es un profesor increíble, que se murió este año en marzo, así que una velita para él. Y el otro es, bueno, son libros, porque acá no hay literatura, ese es el problema, por eso estamos haciendo una revista que hable de esto, para que la gente escriba. Perfecto. El otro es... 20 segundos, Dani. Ya. Bueno, eso. Un libro de programadores, pero da lo mismo. Esos dos, Arthur Sajón, no lo olviden. Está en castellano, lo pueden encontrar acá en cualquier librería. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias a todos los que escucharon. Esto se corta en 3, 2, 1. Gracias.